Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La lactancia, la leche materna, hablemos de eso. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Tenemos algunas personas que nos han preguntado en Metabolismo TV. Perdonen a veces que ustedes hacen una pregunta y tardamos un poquito en contestarle. Hay algo así como, la última vez que vi, habían como 126,000 personas viendo videos semanalmente en Metabolismo TV, mucha gente. Obviamente pueden hacer bastantes preguntas. Así que nosotros, Jorge y yo, las vamos... Saluda, Jorge, saluda. Por ahí está Jorge. Vamos acumulando las preguntas y tan pronto no tengo la primera oportunidad, se las puedo contestar, ¿no? Ya teníamos varias personas que nos habían preguntado sobre el tema de la lactancia y cómo la lactancia ha afectado el metabolismo, la obesidad y demás. Pues quiero cubrirles ese tema sobre el tema de la leche materna y de la importancia de la lactancia, ¿no? Y cómo es que la lactancia ayuda a una mujer a adelgazar, inclusive a mantener la figura y al bebé también a mantener la salud, ¿ok? Voy a ir un momentito a la pizarra para explicar este tema de la lactancia. Fíjense, miren. Vamos a empezar por decir que el diseño divino no tiene defecto alguno, ¿no? El que está allá arriba diseñando hace las cosas perfectas. El cuerpo de la mujer está diseñado siempre para tener un poquito más de grasa que el del hombre, ¿no? De hecho, no un poquito, bastante más, ¿no? El cuerpo del hombre está diseñado para ser más musculoso y con menos grasa. Un hombre que está en buen estado va a tener como un 20% de su cuerpo mínimo de grasa, ¿ok? Sin embargo, en el cuerpo de una mujer, lo normal es 30%. En efecto, el hombre tiene 40% más musculatura en el cuerpo que la mujer. Por eso es que a un hombre se le hace muchísimo más fácil bajar de peso que a una mujer, porque la musculatura es la que rompe la grasa. Así que un hombre hace un poquitito de ejercicio y quema la grasa seguida. Y la quema seguida porque tiene 40% más de la maquinaria, que es la musculatura, que quema la grasa. La mujer tiene más dificultad siempre para bajar de peso por otras razones, pero además el hecho es que la mujer, el cuerpo siempre tiene más grasa. ¿Por qué el cuerpo de una mujer, vamos a poner aquí su pelito de mujer, ¿verdad? ¿Okay? ¿Por qué el cuerpo de la mujer tiene más grasa? Pues es el diseño divino. Resulta que el cuerpo de la mujer está diseñado principalmente para la sobrevivencia de la raza. Okay. Lo que garantiza que haya una nueva raza y que continúen las generaciones futuras es el cuerpo de la mujer, porque la mujer al procrear crea la nueva raza. Entonces el cuerpo de la mujer tiene que tener más grasa que el cuerpo de un hombre. La razón para eso es que la grasa es una garantía de que va a haber comida para el bebé. Entonces el cuerpo de la mujer como tal siempre tiene 50% más grasa que el de un hombre, porque de 30 a 20%, 30 y 50% más grande que 20. Por lo tanto, el cuerpo de una mujer tiene 50% más grasa que el cuerpo de un hombre. Ahora, cuando la mujer queda embarazada, pues el cuerpo automáticamente, usted va a notar que empieza a adquirir todavía más grasa que la que tenía, ¿no? Esa grasa se deposita mucho en los senos. El seno de la mujer es 85% grasa, los glúteos, el abdomen, la cadera, ¿no? Esas son las áreas principales de acumulación de grasa, ¿no? Y son las áreas más difíciles para una mujer adelgazar, porque de forma natural el sistema hormonal de la mujer acumula grasa en esas áreas. ¿Por qué grasa? Fíjense, 1 gramo de proteína contiene 4 calorías de energía. 1 gramo de proteína, o sea, de carne, queso, huevo. 1 gramo de carbohidratos contiene 4 calorías. Sin embargo, 1 gramo de grasa contiene 9. En otras palabras, que la grasa es la forma más eficiente en el mismo tamaño. Usted acumula, en el mismo espacio, usted acumula mucha más energía. ¿Por qué? Porque la grasa contiene 9 contra los carbohidratos que contienen 4, contra las proteínas que contienen 4. O sea, que la forma más eficiente que tiene el cuerpo de almacenar la energía para el futuro es la grasa. Y esa es la función de la grasa dentro del cuerpo de la mujer, es guardar energía para cuando no haya energía. Eso garantiza que el bebé va a tener leche materna. Eso garantiza que esa mujer va a sobrevivir. De hecho, mientras más gordito es un cuerpo, pues más grasa tiene. Mientras más grasa tiene, más energía hay acumulada. El problema es que cuando el metabolismo se pone lento, el cuerpo innecesariamente sigue acumulando grasa
como si la fuera a necesitar y no la necesita. Así que básicamente cuando estamos trabajando con el metabolismo, ¿verdad? Pues lo que estamos tratando es de activar todos esos mecanismos hormonales y del sistema nervioso del cuerpo que van a eliminar todo ese exceso de grasa que es energía acumulada. Ok, ahora, la leche materna, y estamos hablando de la lactancia, de la importancia de lactar, ¿no? Cuando una mujer queda embarazada, lo más recomendable es que esa mujer le dé su leche materna al bebé. Fíjense que la composición de la leche materna básicamente hace equivocados. Si usted mira la composición de la leche materna, se va a dar cuenta que toda esta campaña en contra de la grasa está completamente equivocada. Porque la leche materna está compuesta 70% de grasa. O sea, las calorías de la leche materna son 70% grasa. 15% aproximadamente de proteína y 15% de carbohidratos, o sea, de glucosa, ¿no? Vamos a ver el carbohidrato, porque la glucosa es un carbohidrato. Fíjese, si Papá Dios, que hizo este diseño, le puso 70% grasa a la leche materna y 15% proteína y 15% carbohidratos, pues tiene que tener una razón para ello, ¿no? Usted observa un bebé que le dan el seno y usted va a ver que se pone saludable, robusto, gordito pero fuerte, ¿me sigue? Y usted toma un bebé de eso y va a ver que tiene mucha musculatura, tiene mucho peso, está sólido, ¿no? Entonces, la leche materna está compuesta principalmente de grasa saturada y de grasas buenas y saturadas de todas. Tiene omega 3, omega 6 y grasa saturada. ¿Qué pasa? Cuando una mujer queda encinta, su cuerpo de forma natural empieza a acumular grasa. ¿Por qué? Porque eso garantiza que esa leche materna va a estar rica en grasa. Si la mujer le da el pecho a su bebé, esa grasa se va. Por eso que mucha mujer que está dando el pecho va a quedar delgada, muy delgada. Mientras más del pecho la mujer, más delgado queda su cuerpo. Si la mujer comete el error de no darle el pecho a su bebé, pues tiene dos problemas. El primero es que ese bebé, la forma en que el bebé recibe el sistema inmune de la mujer, el sistema de defensa de la mujer, es a través de la leche, porque la primera leche que sale, que se llama el colostro, es una leche que es una leche bien aguadita, que tiene gran parte del sistema inmune de esa mujer, por lo tanto ya el bebé empieza a estar en defensa de los virus, de los parásitos, de los hongos, de las bacterias, ¿no? Así que la mamá le pasa a su bebé el sistema inmune a través de la leche, ¿no? Que empieza con el colostro. Pero ¿qué pasa? Todo ese bebé va engordando aquí y va poniéndose robusto mientras la mujer empieza a adelgazar. Mientras más leche materna le dé una madre a su bebé, más fuerte queda el sistema inmune del bebé, de defensa del bebé, y más delgada queda ella. Toda mujer que no le dé el pecho a su bebé está ahora predestinada a quedarse heredando la grasa que era para el bebé. Así que si usted no le da la leche, que es la que tiene la grasa, que es la que va a quitar la grasa, pues usted se queda con ella. Así que es súper recomendable que una mujer le dé el pecho a su bebé el más tiempo posible, no importa cuánto tiempo sea. Si Papá Dios le permite que usted la use por mucho tiempo, pues debe ser que está diseñado para eso, ¿no? O sea, mientras más le dé la leche al bebé materna, más nutrientes recibe el bebé, más delgado usted queda, mejor es la relación con su bebé y todo mejora. Pues, y esto se lo comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.